Hola, profe. Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Su merced, ¿cómo está? Bien, bien, Vanessa, ahí vamos, dándole con juicio. ¿Cómo va todo? Bien, profe, bien. Qué bueno, ya nos vemos. Vale.
Buenas noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les fue el día de hoy? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, sí, señor, y su merced, ¿cómo me le ha ido? Bien, bien. Un poco cansado. La verdad, hoy estuvo como duro el día en la oficina, pero bien, muchachos, contento de acompañarlos acá. Espero que todos se encuentren bien. Y siendo las 6:16, creo que empecemos mientras se van conectando los demás compañeros. Bueno, les voy a compartir entonces aquí mi pantallita. Listo. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hasta el momento hemos visto. Aquí no estoy incluyendo los primeros capítulos que vimos de la ISO, por lo que les digo, vamos a tratar de terminar este tema, que es como todo el tema del sistema de gestión de la calidad, para después ir validando de la ISO 9001 que se revisa en cada uno de estos puntos que tenemos acá. Entonces ya vemos un contexto de la organización donde tenemos ese DOFA grandísimo con todas sus, ¿qué? Sus componentes, tanto internos como externos. Vimos un mapa de procesos que es la representación gráfica de todos los procesos que desarrolla o tiene identificados plenamente la organización, ¿sí? Que es donde podemos ver estructuralmente esa gestión por procesos. Podemos identificar nuestros procesos de, hola Nain, nuestros procesos estratégicos de apoyo, todo eso. Vamos bajando y tenemos la caracterización, que es lo que hemos venido realizando, que ya es el detalle, ¿sí? De cada uno de sus procesos, con su objetivo, su alcance, su desarrollo, sus salidas, sus entradas. Tenemos también hasta el momento indicadores que son todo, ya entramos con el tema de medición y seguimiento de nuestro proceso, nuestros indicadores, nuestros puntos de referencia, nuestras metas, a ver si lo que estamos desarrollando dentro de ese proceso nos está dando resultados, en que estamos fallando. Tenemos el servicio no conforme también, que son esas salidas de pronto defectuosas o esas salidas que no dan cumplimiento a los requisitos de ese producto o servicio. Y el día de hoy vamos a ver lo que es, qué son los riesgos de un proceso, tratar de ver también las acciones de mejora, el tipo de información documentada y terminando lo que es el listado maestro de documentos y normatividad. ¿Listo, muchachos? Entonces, despachémonos con riesgos o empecemos lo que es riesgos de un proceso. Yo aquí un momentico, voy a quitar esto para no hacerlo tan pesado. Listo. Entonces, ¿qué es un riesgo, muchachos? Ya hemos identificado que tenemos indicadores que nos miden nuestra gestión, tenemos servicio no conforme, lo que les digo, nuestras salidas que no cumplen a cabalidad los requisitos que tenemos establecidos, los CLIO, ¿sí? Pero tenemos algo que se llama riesgos, ¿sí? Que nuestra norma ISO 9001-2015 nos dice que tenemos que tener un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Que es, debemos pensar siempre en ese riesgo o esas oportunidades que nos pueden afectar o nos pueden ayudar a identificar oportunidades de mejora para el objetivo de la consecución de ese objetivo de nuestros procesos. Entonces, un riesgo, ¿sí? Es el efecto que causa sobre los objetivos de las entidades debido a eventos potenciales. Está asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los objetivos estratégicos y del proceso o subproceso. ¿Listo, muchachos? Entonces, el riesgo es un evento que puede entorpecer o nos puede afectar el cumplimiento del objetivo de cada uno de nuestros procesos. Listo, vamos a ver un video muy corto,
una explicación de pronto un poco técnica para que ustedes lo tengan en cuenta y ahorita lo vamos a desarrollar más gráficamente para que aclaremos esas dudas e inquietudes. No hay nadie más en lista de espera. Listo, muchachos. Entonces, me avisan, por favor, si tenemos el audio del video. Ah, no, no lo tengo. Permítanme. Vamos a compartir aquí con el audio, pero... Listo. Listo, muchachos. Entonces, esperemos a ver. ¿Hay audio? No, Sí, señor. señor. Sí. Del video no, profe. No tiene audio. Espérenme a ver. Ahí. Ya mejor, sí, Sí, señor. profe, ahora sí. Listo, perfecto, muchachos. Entonces veamos ese video y ya lo debatimos. Formación virtual, el team. Gestión del riesgo. Un daño a la reputación de la empresa o de la marca, pérdidas de información o económicas, lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009, a través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son: seguridad para los grupos de interés, eficacia ante situaciones de emergencia, acciones para posibles amenazas o riesgos, credibilidad y prestigio, seguridad y confianza, competitividad, seguridad y confianza a colaboradores y clientes, adecuada gestión de los riesgos, cultura de prevención, mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero, la gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto, los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo,
Gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. La implementación del marco de referencia se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Y para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos.
El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas, como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando, de llegar a presentarse, no hay oportunidad de recuperarse. No hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo, se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias, y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor. Entre las consecuencias y el estado de resultados, se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el TIP. Gestión del riesgo. Bueno, muchachos, mucha información, ¿cierto? Angélica, buenas, me encuentro con fallas en el micrófono, una disculpa. Carajo, Naim. ¿No alcanzaron a escuchar muy bien? Sí, profe, pues está bajito, pero se alcanza a escuchar. Carajo. Bueno, yo se los comparto. Bueno, muchachos, este video realmente, como el mismo tema, es algo supremamente complejo, ¿sí? El tema de los riesgos es relativamente nuevo en temas de ISO. Sí se venían trabajando, lo que pasa es que la ISO 9001 como que resaltó, ¿sí?, la importancia de la gestión de los riesgos en la organización. Tan así que, como ustedes lo pudieron escuchar, hay un estándar, ¿sí?, que es la 31000, que nos indica cómo realizar esa gestión o nos da unas pautas, ¿sí? Hay dos tipos de estándares: la 31000, que es una norma técnica que no es certificable, simplemente la coge alguna entidad y da cumplimiento, es una guía. Y para las entidades del Estado, muchachos, hay una guía de riesgos que la da el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero realmente los dos apuntan a esa gestión
de los riesgos. Listo, muchachos, es un tema, lo que les digo, es de los temas un poco más complicados de implementar, ¿sí? En las organizaciones, porque es bastante complejo. Realmente la gestión de los riesgos dentro de una organización es un poco compleja. Bueno, entonces vimos que un riesgo es un evento que puede afectar el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Vamos, digamos, un ejemplo práctico puede ser, voy a tomar nuevamente a la empresa donde trabaja Nain. Ayer vimos que un servicio no conforme puede ser un producto frío, ¿sí? Entregar un producto que no es acorde a los requisitos del cliente. Pero puede existir un riesgo, muchachos, no sé si de pronto se tenga identificado algo más allá, no simplemente que se nos presente un producto no conforme, sino puede existir un riesgo de intoxicación del cliente. ¿Ven? Entonces el producto, el proceso de producción de pronto de la empresa XYZ es la entrega de alimentos de buena calidad a nuestros clientes finales. Pero mire que un riesgo puede ser ese tipo, la intoxicación, la posible intoxicación de un cliente por uno de nuestros productos defectuosos. Entonces, antes de iniciar todo este tema, volvemos a lo que ya vimos inicialmente. Para poder construir un mapa de riesgos, tenemos que hacer nuevamente un contexto, porque los riesgos se tienen que enmarcar en un contexto. Pero este contexto no es el organizacional. Acá en este contexto que nosotros desarrollamos inicialmente, vimos un contexto general que puede afectar o que enmarca la organización. Aquí seguimos bajando. Vamos a realizar un contexto y vamos a identificar un contexto sobre este proceso, ¿sí? Entonces, muy seguramente tendremos que hacer el mismo ejercicio, el mismo DOFA con todos sus factores externos, tanto internos, es decir, económicos, cuáles pueden afectar o cuáles son las causas sobre el proceso, ¿sí? Políticos. Una vez tenemos plenamente identificado, damos inicio a nuestra identificación del riesgo. Entonces, les decía, una empresa de comidas emite un servicio no conforme, que son hamburguesas frías, o puede ser queso, puede ser XYZ. Pero digamos que dentro de ese proceso de producción y de entrega de alimentos a un cliente o un usuario final, puede ser la intoxicación de un cliente. Entonces, se identifica ese riesgo teniendo en cuenta siempre el objetivo de nuestro proceso, ¿sí? Entonces, lo que les digo, entregar productos de calidad a nuestro cliente externo. Entonces, digamos que podemos identificar el riesgo de intoxicación, es como el ejercicio. Tenemos que tipificar ese tipo de riesgos, saber si es un riesgo operativo, si es un riesgo estratégico que da la línea estratégica, que son los más frecuentes, es un riesgo operativo o un riesgo estratégico. Entonces se enmarca eso en ese tipo de riesgo. Lo que digo, la ISO 31000 nos da unas bases, igual que la guía de administración de riesgo del DAF, donde nos indica puntualmente qué es. Vamos a entrar muy al detalle porque creo que es una metodología un poco compleja y requiere realmente de bastante tiempo para poderla desarrollar. Esto es muy macro. Posterior a eso tenemos que describir ese riesgo, ¿sí? Entonces digamos que acá decimos que tenemos una posible intoxicación o una intoxicación de un cliente con uno de nuestros servicios, con uno de nuestros productos. Decimos que es un riesgo operativo estratégico dependiendo del tipo de proceso que estemos desarrollando. Y tenemos que describir ese riesgo, ¿sí? ¿En qué momento se nos materializa el riesgo? Entonces describimos que en el momento que se evidencie o en el momento que se reciban quejas o reclamos por posibles por afectaciones a la salud de nuestro cliente final a raíz de la ingesta o consumo de
nuestros productos que estamos entregándole. Entonces tenemos una descripción. ¿Qué causas puede tener la materialización de ese riesgo en nuestro proceso o en nuestra organización? Aquí podemos tener N.000 cantidad de causas. Primero puede ser, ¿por qué puede pasar eso? Entonces puede ser que no haya un debido control en los elementos o los productos que estamos utilizando, ¿sí? Que no haya una adecuada cadena de tratamiento de BPM sobre los alimentos, digamos que, o aquí es también una lluvia de ideas, muchachos, cuando se reúne el equipo de calidad con su líder de proceso, y decimos, bueno, ¿qué puede causar que salga un producto, ¿sí? Que materialice el riesgo, que es la intoxicación de un usuario? Entonces aquí las incluimos todas esas causas. ¿Listo? Posterior a identificar esas causas, tenemos que decir qué consecuencias sobre el proceso tiene la materialización de ese riesgo. Entonces, digamos, la salsamentaria que vendió un queso defectuoso, ¿qué consecuencias nos puede traer que se nos intoxique un cliente? No consecuencias, digamos, sobre el cliente, sino sobre el proceso y sobre la organización. Entonces puede haber unas causas o unas consecuencias de imagen, ¿sí? Donde impacte directamente la imagen de la organización. Diga, yo allá no compro porque venden comida de mala calidad. Puede haber consecuencias económicas, que se disminuyan las ventas, ¿sí? Puede haber posibles demandas. Decir, oiga, ustedes allá están vendiendo, muy seguramente sanciones con los entes de control, una denuncia, oiga, mira, ya están vendiendo productos defectuosos, me intoxiqué, X, Y, Z, de llegar a la entidad correspondiente, ¿sí? Digamos que aquí son las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos traería la materialización de ese riesgo? Tenemos que tener una valoración, ¿sí? Porque el riesgo como tal trae una valoración inicial, que es la valoración inherente. ¿Cómo llega esa valoración? Pero ¿cómo se hace esa valoración? Hay diferentes metodologías. Lo que les digo, muchachos, esta es una metodología donde tenemos un nivel de complejidad donde dice si se presenta la probabilidad, si, o sea, rara vez si se presenta por allá cada en los últimos años. Uno aquí tiene que ver los históricos. Cuando uno va a redactar un riesgo, entonces tú te sientas en este momento y empiezas, para poderlo evaluar, a irte hacia atrás. Entonces dices, bueno, la probabilidad. ¿Qué probable es que nos pase que entreguemos un producto defectuoso que pueda afectar la salud del usuario? Entonces tenemos una tabla cruzada, como lo decían en el video, lo vamos a cruzar con el impacto. Puede que sea algo raro que se presente una vez en 5 años, no se nos ha presentado, pero si llega a pasar una vez, ¿ustedes qué pasan? El impacto puede ser catastrófico, puede ser mayor, puede ser moderado. Todo esto tiene lo que les digo, muchachos, esto no se crea así como así, sino que hay unos textos base, unos textos guía donde nos dicen, mire, aquí le facilitamos a usted la creación de sus riesgos. Listo, muchachos. Entonces, una vez tenemos esto identificado, que esto llega prácticamente por default, nos vamos a lo que es una matriz de calor, que es la matriz inherente, donde vamos a ubicar, una vez cruzado esa probabilidad y ese impacto, decimos, evidenciamos que no, la verdad, en los últimos 5 años no hemos tenido quejas o se nos presentó una queja sobre intoxicación. Entonces decimos que es raro, pero el impacto es catastrófico. O sea, una intoxicación de una persona es realmente catastrófica. Digamos que es un riesgo que no se puede tolerar. Entonces aquí lo ubicaremos dentro de nuestra matriz de calor, después de nuestras mesas de trabajo, y tenemos una calificación inicial que, posterior a la aplicación de controles y acciones y a todo lo que haga la organización
y la gente que aporta el proceso ponga en práctica, decir, puede que nos baje el riesgo, sí, porque vamos a ejercer más controles, como puede que nos quede exactamente igual. ¿Listo? Posterior a eso, lo que les digo, todas estas tablas, muchachos, salen de documentación, de la ISO, de la guía de riesgos. Acá vamos a empezar a hacer lluvia de ideas. Entonces acá todo esto, ¿me permiten un momento, por favor? Listo, muchachos. Entonces, bueno, acá vamos a implementar los controles. Voy a colgarles, muchachos, y nos volvemos a conectar porque falta 1 minuto y medio. ¿Listo? Y continuamos.